Ya saludamos al señor José Suaco, él es el presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico. Nos dará detalles actualizados sobre las operaciones de e-commerce en nuestro país. José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimada? Buenos días a todos ustedes en el equipo y también a la audiencia. Bueno, José, ¿cuáles son los datos que tienen a los últimos meses en lo que hace al comercio electrónico en nuestro país en estos tiempos de pandemia? ¿Estuvieron aumentando las operaciones? Sí, así mismo. Obviamente tuvimos un pico en el inicio cuando el contexto era un poco distinto, cuando no se podía salir de la casa en los primeros 3 meses, digamos, de la pandemia. Había un factor externo que llevaba también a que más gente compre online. Pero tenemos números que están relacionados al periodo de enero hasta septiembre y las compras, las transacciones en el comercio electrónico en Paraguay han aumentado en un 85%. Según números que nosotros estimamos, eso significa que saltó aproximadamente, o saltará, mejor dicho, porque ya, ahora te proyecto, si seguimos con estos números, cerraríamos el 2020 con un total de aproximadamente 100 millones de guaraníes, perdón, 100 millones de dólares en compras online en tiendas paraguayas, contra lo que fue el año pasado de un 54 millones de dólares aproximadamente. Repito, un incremento del 85% en las transacciones, en el monto, mejor dicho, de compras online en tiendas paraguayas. Bueno, José, y en Tú, cuanto a los sectores, justamente, ¿en dónde se vio el aumento de las transacciones de comercio electrónico en estos meses? Sí, hubo un aumento importante en los supermercados, prácticamente se triplicaron las ventas online. Repito que estoy hablando del canal online contra el canal online, ¿cierto? Entonces, en lo que va del año, de enero a septiembre, prácticamente se triplicaron las ventas en los supermercados y así también en los comercios que venden electrónica y electrodomésticos. Este es un número interesante porque en el inicio, al comienzo, cuando estábamos más hacia marzo, abril, mayo, el salto importante estaba solamente en las farmacias y en los supermercados por los consumos de productos básicos, ¿cierto? Pero en el corte total de enero a septiembre tenemos datos de que nos muestran que tanto los supermercados como los comercios de electrónica y electrodomésticos han crecido más o menos en un 200%, o sea, 3 veces más. Y las farmacias tuvieron un salto mayor aún, y estamos hablando de un salto de 7 a 8 veces más ventas online de farmacias, comparando enero a septiembre de este año contra el año pasado. Esos son los principales rubros. Genial, José. Bueno, números positivos entonces para este sector de nuestro país. Cuando hablamos de comercio electrónico, por supuesto, hablamos de las operaciones para aclarar que se hacen 100% en la web. Esto no hace, por ejemplo, a quienes ofrecen sus productos vía web, pero el pago se hace, por ejemplo, una vez que llega a la casa el producto. Sí, nosotros tenemos toda una manera de analizar estos datos, sí. Te explico, una fuente de información muy objetiva y clara justamente son las transacciones por medio de tarjetas de crédito y de débito. Pero hay un 70 a 80% aproximadamente de las compras online que se pagan, como vos decís, por ejemplo, en la entrega o se pagan por medio de una transferencia bancaria o inclusive algunos comercios, principalmente los comercios grandes, venden, por ejemplo, con crédito propio. Entonces, son ventas online, los números que te estoy comentando son de ventas online, pero como vos citás, una parte es por tarjetas de crédito completamente online, pero otra parte se paga en la entrega o por transferencias, etcétera. Sin embargo, hablando siempre de ventas de la tienda online de las empresas. Bueno, y José, ¿qué datos se tienen sobre empresas que han incursionado por primera vez en el comercio electrónico en estos tiempos? ¿Se tiene el porcentaje o el número de cuántas empresas han empezado a incursionar en comercio electrónico en estos meses? Sí, bueno, hubo un salto, obviamente, es difícil de medir completamente, pero aproximadamente el doble al triple de empresas que comenzaron a activarse. Eso no significa que necesariamente todas están vendiendo así como las que ya estaban jugando este juego, ¿cierto? Entonces tenemos muchos casos, tenemos casos de empresas que
que ya estaban muy bien posicionadas y ya han aprovechado esta tendencia del mercado, del consumidor a comprar online. Y hay obviamente proyectos desde los más pequeños hasta proyectos muy grandes que comenzaron a sumarse a esto de la venta online recién en este año. Y allí hay experiencias de vuelta variadas, algunos que todavía están haciendo ajustes y están comenzando, digamos, a tomar vuelo, y algunos que sí, de repente ya comenzaron hace poco, pero ya están teniendo ventas expresivas. Bueno, José, y vemos que entonces para este año cerraríamos con 100 millones de dólares en volumen de transacciones de comercio electrónico. Es un número bastante importante. Desde la CAPACE, ¿qué dirían que es aquello que falta todavía de manera a poder continuar potenciando el e-commerce? Sí, bueno, son varias cuestiones, ¿cierto? Una es que las empresas se decidan, muchas se están decidiendo ya por esto y estoy hablando del punto de vista del vendedor, ¿sí? Que las empresas se decidan, algunas ya se van decidiendo. Luego un siguiente paso sería que no solamente se decidan, sino que decidan invertir, digamos, lo correspondiente para armar una tienda online, porque también hay muchos casos que todavía vemos proyectos iniciando, pero con muy pocos recursos todavía, y eso obviamente lleva a que el crecimiento sea mucho más lento. Entonces, el segundo paso sería dedicarle los recursos correspondientes. Y el tercer paso, yo diría, que está relacionado también al segundo, es invertir en conocimiento de gestión de e-commerce, porque es un canal con sus particularidades, tiene sus maneras de hacer las cosas, se integra de cierta manera también al comercio tradicional, pero no es el comercio tradicional, entonces tiene su know-how, su manera de gestionar esta unidad de negocio. Entonces las tiendas tienen que invertir también en entrenamiento de su equipo y de sus gerencias. Bueno, mucho por hacer todavía, José, pero sin duda importantes estos números, 85% de crecimiento en comercio electrónico. Se nos fue el tiempo lastimosamente. José, muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego, un gusto, cuando quieran.